Listo, mi nombre es Juan David. Vamos a ver un estudio cronológico de las Escrituras para conocer básicamente qué es lo que dice la Biblia. Y quiero señalar algo de forma enfática. Si alguien no está de acuerdo o si alguien está de acuerdo, eso es un asunto individual, es un asunto personal. El propósito principal de este curso es conocer qué es lo que dice, básicamente. Entonces, voy a compartir la presentación. ¿Sí me escuchan? Quiero estar seguro que sí. Sí, te escuchamos. Ah, bien, gracias. Bueno, entonces, me disculpan si no me refiero a cada persona con su nombre propio, eso es algo que se va dando poco a poco. Y lo digo sobre todo por el hecho de que yo solamente veo la presentación porque les estoy compartiendo la pantalla. Entonces ya al final, si tenemos un tiempito, nos podemos ya presentar con los nombres y pues ya para la próxima ocasión espero tenerlos presentes. Listo, entonces, presentación del curso. El curso básicamente está enfocado a entender qué dice la Biblia, un panorama de lo que dice la Escritura. Por supuesto, no vamos a poder estudiar todo, porque para eso no habría tiempo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? En este mapa conceptual lo que hice fue dividir el objetivo en tres ramas, en tres partes. La primera parte tiene que ver con todas las preguntas relacionadas con la Biblia, en las que se pretenda responder a quién es el autor y cuál es el desarrollo histórico de cómo llegaron a compilarse los textos que nosotros tenemos ahorita. Es decir, cómo llegó a nosotros la Biblia. Si bien es una pregunta bastante interesante y frente a la cual existe material abundante, no vamos a abordarlo porque, pues como lo dije anteriormente, el tiempo no nos alcanza. El material es demasiado abundante. Si alguien tiene interés en conocer más acerca de esta rama, acerca de la historia de la Biblia, con mucho gusto se les pueden proporcionar referencias para que cada persona vaya y haga una investigación individual. Por otra parte, en la rama derecha, ustedes encuentran la palabra apologética, una rama de la teología enfocada en la defensa de la fe. Entonces, en la apologética se estudia cómo responder a objeciones que se hayan hecho en contra del texto bíblico. Qué tan científico o no científico es el texto, etc. Frente a eso, también hay referencias que se pueden proporcionar. Sí pueden existir preguntas de carácter científico, pero la idea no es ahondar mucho en eso. ¿Por qué? Porque nos estaríamos desviando del objetivo primordial, que encerré aquí en un rectángulo azulito claro. Y como siempre digo, las mujeres tienen más capacidad de percibir con más precisión los colores, entonces me corrigen mujeres si no es azulito claro. Entonces yo le llamo azulito claro y en este recuadro ahí dice, ¿qué dice el texto? ¿Cómo va a ser el método? Va a ser un método inductivo a través de preguntas enfocadas al texto. Eso es supremamente importante. Que haya alguien que piensa algo respecto a, yo qué sé, un filósofo, un científico, sí, eso se puede postular, pero más allá de decir, eso no es lo que dice el texto o eso es lo que dice el texto, no vamos a ahondar. ¿Por qué? Porque el propósito, y sigo siendo enfático con eso, es entender qué es lo que dice la Escritura, es tener un panorama de la Biblia. Y ustedes deciden si lo aceptan, si lo rechazan, eso es un asunto completamente individual. No vamos a llevar a cabo una alegorización, es decir, vamos a interpretar la escritura tal como está escrita. En hermenéutica eso se le llama una interpretación gramatical, histórico, literal. ¿Y por qué razón no lo vamos a hacer? Por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el propósito no va a ser que nosotros leamos un texto y cada quien se lleve lo que quiera. La idea es que profundicemos en entender qué pretendió decir el autor. Y cuando hablamos de autor, tampoco podemos ahondar mucho porque eso haría parte de la primera rama. ¿Quién es el autor? Por ejemplo, ¿quién es el autor de Génesis? Para eso se han ofrecido muchas respuestas y dependiendo del tipo de escuela, ya sea liberal, ya sea conservadora, hay material que está a favor y en contra de cada una de las posturas. Pero no nos vamos a meter en eso porque si nos metemos en eso, nuevamente perdemos el enfoque que es entender el panorama de lo que dice la escritura. Entonces, simplemente nos vamos a referir al autor como aquella persona que escribió el texto y aquella persona que pretendió darle el sentido al texto.
Entonces, como lo dije anteriormente, este texto lo vamos a estudiar tal y como está escrito y en un orden cronológico. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Sí, Juan David, cuando dices orden cronológico, digamos, uno, por ejemplo, sabe que Job cronológicamente pues está por allá en la mitad, pero sabemos que fue de los tiempos de Abraham. Entonces, cuando hablas de cronológico, ¿a qué te refieres? Sí, muy buen punto, Gisela. Cuando hablo de orden cronológico, no me refiero al orden en el cual la escritura fue, valga la redundancia, escrita, sino me refiero es al desarrollo histórico de los hechos que están descritos en ella. Entonces nosotros sabemos que el origen del universo es previo a otros sucesos, a otros eventos que aparecen también descritos en la Biblia, como por ejemplo la aparición de la nación de Israel. Entonces lo que vamos a hacer es abordar las escrituras en un orden, llamémoslo histórico. Histórico en el sentido de la descripción que ofrece la escritura, no en el sentido de los manuscritos y de la compilación de los mismos para nosotros tener la Biblia. Listo. Antes de iniciar, vamos a poner dos ejemplos. Dos ejemplos que no son del libro de Génesis, sino uno es del libro de Jeremías y otro es del libro de Segunda de Pedro. ¿Para qué son estos ejemplos? Simplemente para introducir la metodología de preguntas al texto. Entonces, no sé si hay alguien que quiera leer el versículo 23 de Jeremías capítulo 9. Bueno. Si quieres, yo lo leo. Sí, dale, gracias. Dice, así dice Jehová el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová el Señor. Listo, 24. Gracias, Gisela. Entonces, para el versículo 23, aquí puse en el título preguntas, pero no necesariamente vamos a responder todas. Lo más importante es enfocarnos en cómo se formulan las preguntas. La primera pregunta que vamos a hacer es, según el versículo 23, ¿quién está hablando? Le estás preguntando al grupo, ¿cierto? Sí, al grupo. Ah, ok. Bueno, entonces, por favor, esperamos su participación. Sí. Está hablando a Jehová el Señor, sí. Ok. Disculpa, ¿quién habló? Es que no puedo ver en la pantalla. Mi nombre es Nidia Díaz. Hola, Nidia. Gracias. Hola, Juan David. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quién es la persona que habla según este versículo? Bien. Listo. Entonces, el versículo 23 dice, así dijo Jehová el Señor. O sea que la persona que está hablando no es directamente Jehová, sino un mensajero del sujeto que aquí aparece que es Jehová, la persona que está hablando. Ese mensajero, según el libro de Jeremías, es Jeremías. Entonces, hay una persona llamada Jeremías que está dando un mensaje de parte del Señor. Vamos a ver más adelante porque es que puse en paréntesis cuadrados el Señor al lado de Jehová. Entonces, lo que está diciendo esta persona, que es mensajera de Jehová, es lo siguiente. Vamos a la pregunta número 2. Según el versículo 23, ¿qué tipo de personas son tenidas en cuenta en la descripción? Entonces aparece el versículo 23. Si pudiésemos dividir las categorías de personas descritas, ¿cuáles categorías tenemos allí? Pues caracterizando a las personas que hablan sabios, valientes, Sí. podría decir yo, y ricos, ¿no? Sabios, valientes y ricos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que quiera decir algo? Listo. Entonces tenemos esas tres categorías. Ahora, teniendo en mente esas tres categorías, ¿qué es lo que no deben hacer estos tres tipos de personas? Ella aparece en la parte inicial. Alabarse por lo que son. Exactamente. Aparece una negación de una acción. No se alabe. Es decir, no se debe hacer algo que es alabarse. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué es alabar? Y para ello, entonces, tendríamos que definir
la palabra alabar según el contexto del autor. Y ese autor, pues procede de un contexto hebreo. Entonces tendríamos que definir qué es alabar en el contexto hebreo. No vamos a profundizar en eso, porque pues no es el propósito, como lo dije ahorita, de estos ejemplos, sino simplemente es introducir la metodología de preguntas, no es más. Entonces, sea cual sea el significado de alabar, eso no lo debe hacer ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Ahora vamos al versículo 24. Ese más, en primer lugar, no aparece tildado en la traducción al español. Como no aparece tildado, lo que denota es una contraposición, es decir, una especie de pero. Como cuando uno dice, voy a hacer esto, mas no esto otro. Ese más no hace referencia a un pero. Pero, si hay alguien que se va a alabar, alabes en esto. Entonces, ¿qué sí se puede hacer según el versículo 24? Es decir, la pregunta es, ¿está mal alabarse según el versículo 24? Pues alabarse a uno mismo, sí. No está mal alabar, el problema es a quién se alaba. ¿Sí? Siento que en el versículo 24 se está aclarando quién es merecedor de esa alabanza. Ok, entonces, ¿perdón? ¿Alguien dijo algo? Sí, yo, Nidia. Hola, Nidia. Hola, yo pienso, ya mirando un poquito, creo que alabarse, bueno, para mí alabarse es festejar, es felicitar, es exaltar alguna cualidad. Entonces, la pregunta que hiciste ¿es malo alabarse? Creería en este sentido que no, porque si en algo tuviera que felicitarme, no diciendo alabar, sino felicitarme, es en conocer al Señor. No sé si entiendo bien. Ok, gracias, Nidia. Disculpa, ¿quién habló antes de Nidia? ¿Tu nombre es? Patricia. Patricia, gracias, Patricia. Listo, Nidia. Entonces, de acuerdo a lo que dicen Patricia y Nidia, en sí la acción de alabarse no está mal. Lo que está mal es en qué se está alabando cada categoría de personas descritas en el versículo 23. Entonces, el sabio puede festejar, alabarse o celebrar o sacar pecho, digámoslo de forma coloquial. Lo que digo, no vamos ahorita a definir el término alabar porque no es el propósito del ejercicio. Sacar pecho en su sabiduría, en su valentía o en las riquezas. Hay algo en lo que sí se puede sacar pecho. Es más, dice, el que se hubiere de alabar. Ya la restricción de las tres personas descritas en el versículo 23 no necesariamente aplica. Puede existir un cuarto tipo de persona, pero que pretenda alabarse en otra cosa. Entonces, más alabes en esto el que se hubiere de alabar. No está mal alabarse, siempre y cuando sea en esta restricción del versículo 24. ¿Cuál es? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová el Señor. Entonces, para comprender mucho mejor el versículo 24, tenemos que definir qué es entender, qué es conocer, qué es misericordia, qué es juicio, qué es justicia. Y si queremos ahondar un poquito más, eso lo vamos a hacer más adelante, tenemos que estudiar la procedencia de esta palabra Jehová. ¿Y por qué pongo en paréntesis cuadrados el Señor? Entonces, ¿cuál es la observación principal? Al texto le podemos hacer preguntas, pero también para comprender qué es lo que dice el texto, a veces es necesario comprender el contexto. Bueno, a veces no siempre, es necesario comprender el contexto del autor. Y en el contexto del autor, el término conocer, yadá en hebreo, no necesariamente significa el conocer como nosotros lo interpretamos. Ese conocer está más ligado es a tener una intimidad. De eso vamos a profundizar más adelante en otros textos. Listo, este es el primer ejemplo. Vamos al segundo. El segundo está en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Si alguien quiere leer, les agradecería. Yo lo leo. Sí, perfecto. Perdón, ¿quién habló? Brian. Ah, Brian, gracias. Uy, se escucha distinto en Meets. Gracias, Es por gracias. el celular, es que estoy desde el celular, tal vez en computador funciona diferente. Bueno, Ah, pero ok, bueno. listo, gracias. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Perfecto. Espíritu Santo. Segundo de Pedro 1, 20 y 21.
Listo. Gracias, Brian. Entonces, primera pregunta. El texto que cité empieza con una expresión diciendo, entendiendo primero esto. Entonces, ¿a qué se refiere esa expresión, entendiendo primero esto? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Bien. Pues Entonces, ¿perdón? no sé, o sea, como que hay un contexto alrededor de ese versículo que indica que hay como una, por decirlo, una secuencia, hay unas indicaciones, Sí. ¿cierto? Que le están dando a uno unas instrucciones y entonces te están enunciando esa primera indicación. Ok. Entonces, para comprender bien a fondo esa expresión, entendiendo primero esto, toca, sí o sí, leer los pasajes anteriores, los versículos anteriores. Entonces, ¿qué quiero resaltar con esta pregunta? El hecho de que para todo texto bíblico es importante tener en cuenta el contexto en el cual se está hablando. El género literario, por ejemplo. Ya que ahorita vamos a empezar a estudiar Génesis, el cual es de carácter narrativo, pues el género literario no se va a prestar a que si ahí dice tierra, yo voy a interpretar tierra a mi antojo. Ahí dice tierra. Entonces, el contexto del mismo texto a uno ya le da a entender qué es lo que quiere decir. Gracias. Entonces, segunda pregunta. ¿Qué profecías de la Escritura puedo interpretar? Lo voy a decir más vulgarmente, como me dé la gana, según el texto. ¿Qué profecías? Ninguna. Ninguna. Y ninguna no lo está diciendo en un sentido relativo. Lo está diciendo en un sentido completo. Ninguna se puede interpretar de forma privada. ¿Por qué razón entonces nosotros no apelamos a alegorizar? ¿Es algo que puede hacer alguien? Pues cada persona puede hacerlo. O sea, de que se puede hacer, se puede hacer. Pero sería ir en contra de lo que dice la misma escritura. La misma escritura está diciendo, si te acercas a estudiarla, procura no interpretarla a tu antojo o a tu conveniencia, sino más bien de acuerdo a lo que ahí aparece. Entonces, nosotros no vamos a alegorizar porque la misma escritura prohíbe que se haga eso si uno realmente quiere entender qué es lo que dice. Si uno no quiere entenderlo y lo quiere tomar a la ligera, pues se puede hacer, pero ese no es el propósito de este curso. ¿Listo? Juan David, tengo una pregunta adicional en el texto anterior que tenías de Jeremías 9, que uno también tendría que tener en cuenta la versión. Por ejemplo, cuando miro esto que publicas acá y voy a Américas, ahí no dice ¿qué hago misericordia?, sino dice pues. Y ese pues puede implicar una explicación, ¿no? Es decir, a que simplemente yo digo ¿qué hago? Pareciera un complemento, simplemente refuerza, pero si yo digo pues, eso puede de alguna manera significar algo, ¿no? Entonces creo que el tema de las versiones, pues últimamente uso Américas porque no sé si estoy en lo correcto, se dice que está escrito en originales más antiguos de los que se encontraron con Reina Valera, que Reina Valera se escribió su original, entonces uso ese, pero eso quería decir, ¿no? Que una palabra pudiera cambiar en algo la interpretación o por lo menos profundizar en el significado. De acuerdo, Gisela. Y eso que tú mencionas es muy valioso. Aquí yo cito versión Reina Valera, pues digamos por la popularidad de la versión Reina Valera. Pero si alguien quiere citar otra versión, cualquier versión es bienvenida. De todos modos, aquí tengo un software. Software no, perdón, una página web. Estoy diciendo software. Perdón, aquí. En esta página web hay varias versiones. Entonces podemos escoger si queremos virar varias. Y también les recomiendo esta página, ambas son gratuitas, se llama Logos, K-Logos, para hacer un estudio interlineal. Y en ese estudio interlineal podemos ver un poquito más acerca del contexto al cual se refiere una palabra. Pero eso que tú dices, Gisela, es muy importante porque una palabra puede traducirse de diversas formas. Sin embargo, lo más importante es que, aunque aparezcan palabras distintas, el mensaje, el trasfondo de ese mismo mensaje sigue siendo el mismo en todas las versiones. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las versiones? Presentarnos un panorama más amplio de qué fue lo que dijo el autor, porque nosotros no contamos con los autógrafos
es decir, con los manuscritos primeros escritos por el mismo autor original. Nosotros no contamos con eso, sino contamos son con manuscritos que corresponden a copias de copias de copias de copias, y muchas veces, dependiendo del criterio de traducción del traductor, se puede o no tomar cierta palabra. Entonces, ¿cuál es la idea? Explorar el mayor número de versiones posible para tener un panorama más completo. Entonces, si alguien quiere citar otra versión, todo es bienvenido. Bueno, entonces, ay, perdí la de acá. Ya. Bueno, estamos aquí más adelantico. Listo. Hay un comentario importante. Dice, ninguna escritura de la profecía. Entonces hay que definir profecía. Pregunta, ¿profecía es lo mismo que escritura? ¿Qué significa ese término profecía? Bueno, como lo dije anteriormente, no vamos a ahondar en eso, porque pues lo vamos a ver más adelante. Y punto número 4, quiero invitarles a que realicen preguntas. ¿Tienen alguna otra pregunta frente a este texto? Perdón. Aquí. No, aquí no, más adelante. Ay, listo. Frente a este texto, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere, no sé, dar un comentario? Por ejemplo, yo también puedo preguntar qué significa inspirado. ¿Qué es la inspiración? Y frente a esa pregunta hay respuestas de verdad bastante estructuradas. ¿Qué significa en general la inspiración? Me parece que alguien alzó la mano. No sé. Sí. Yo, Nidia. Sí, dale, Nidia. Sí, estoy pensando en cuando dices, sino que los santos hombres de Dios, entonces, una pregunta así rápido, ¿y dónde encuentro los santos hombres de Dios? O, por ejemplo, si Sansón era un santo hombre de Dios, o si Moisés era un santo, ¿qué lo hace santo y por qué dice que, o sea, por qué esa palabra sí es santa, o bueno, fue inspirada por el Espíritu Santo, aparte de un hombre tan lleno de cosas? Sí, sí, un muy válido punto ese que tú resaltas. Tenemos que definir también santo. Entonces, en la segunda parte de este pasaje, 2 Pedro, versículo 21, lo primero que se resalta es que la Biblia fue escrita por hombres. Es decir, muchas veces se saca la objeción de que la Biblia no es confiable porque fue escrita por hombres. Pues en primer lugar, la misma Biblia dice eso. Y eso es algo que nosotros jamás hemos procurado negar. O sea, nadie que estudie la Escritura va a decir, no, la Biblia no fue escrita por hombres, fue escrita por hombres. El punto clave no es eso, sino el hecho de que estas personas, que son llamados, entre comillas, santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados. Entonces, respecto a tu pregunta, Nidia, la vamos a responder más adelante. Entonces, si quieres, anótala, déjala en un lugar, porque en la cronología vamos a ver cuándo es que aparece este término relacionado con los seres humanos. Entonces, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y la inspiración, como dije anteriormente, es un asunto muy profundo frente al cual se han escrito libros enteros y pues no podemos ahorita, digamos, ahondar mucho en esto. Entonces, porfa, cuando hagan unas preguntas muy interesantes como la de ahorita, pero que no podamos responder en el momento, sino más adelante, por favor anótenlas para retomarlas en el momento. ¿Listo? Bueno. Ahora sí. Vamos a empezar con Génesis. Esta palabra Génesis procede de la expresión en hebreo que literalmente significa en el principio. Así es como se llama el libro de Génesis en el contexto hebreo. Entonces, ¿quién quiere leer Génesis 1:1? Yo lo leo. Bien, gracias. Perdón, un segundito, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Perfecto. Listo. La primera pregunta que vamos a hacer frente a lo que dice el texto es, ¿qué acción hizo este sujeto llamado Dios? La primerita. Creó. Crear. Esa es la acción. Pero entonces, esa acción en el contexto hebreo tiene una connotación muy interesante. No es crear como, por ejemplo, lo que yo siempre suelo citar.
está, por ejemplo, la persona que creó a Mario Bros. O la persona que creó Star Wars, personajes ficticios. O, por ejemplo, el científico que creó una solución a un problema que se había planteado en cuanto a la cosmología, por ejemplo. Este crear no tiene esa connotación, en el sentido de que basado en algo o inspirado en algo, Dios lo que hizo fue proceder con la creación de los cielos y de la tierra. Este crear, en el término hebreo que es bara, tiene la connotación de decir que Dios hizo los cielos y la tierra desde la nada. Y la nada como un concepto, no como algo que exista, porque si la nada existe no es nada, sino como un concepto. Lo hizo sin un material previo, sin una orden de alguien más, sin la ayuda de otro ser. Simplemente creó de la nada lo que se llaman los cielos y la tierra. Esa expresión cielos y tierra también se podría entender en un lenguaje más moderno como universo, porque cielos aparece en hebreo como plural, hashamayim, y hashamayim tiene la connotación de hablar del universo, tanto conocido como no conocido, lo que se llamaría en astrofísica, en cosmología moderna, el universo observable o no observable. Entonces, se está hablando que en el principio Dios hizo el universo y en particular se nos ofrece un enfoque en la Tierra, siendo que la Tierra frente al universo es nada, pero vamos a ver cuál es la razón por la cual la Tierra ocupa un papel tan importante en la descripción bíblica. Segunda pregunta, ¿cuándo fue que Dios creó los cielos y la tierra? Según Génesis 1:1. En el principio. En el principio, ¿cierto? Ya. Entonces, si aquí se dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y ya tenemos el cuándo, podemos analizar qué es aquello que tuvo principio y qué es aquello que no tuvo principio. ¿Qué es lo que tuvo principio? Obviamente los cielos y la tierra, lo que Dios creó. Pero ¿qué fue lo que no tuvo principio, según este texto? Dios. Dios. Dios es el que no lo tuvo. Estamos haciendo un análisis, digamos, literal, por ahora iniciando a ver cómo son las acciones, los sujetos, el complemento, pero más adelante se pueden empezar a refinar las preguntas. Entonces, eso es algo que siempre se suele hacer en lo que es exégesis bíblica. En primer lugar, entender cómo está estructurada la frase, cómo está estructurado el versículo, cuáles son las acciones, cuál es el sujeto, cuál es el objeto, etc. Ya después de entender qué es lo que describe el versículo, podemos empezar a hacer preguntas un tanto más elaboradas al mismo texto. Entonces, ya sabemos que Dios no tuvo principio. Esa palabra principio en hebreo tampoco denota un principio en un sentido relativo, como por ejemplo, podemos hablar del principio de la ciudad de Bogotá. 1500, se me olvidaron los otros dos dígitos, 1500 algo, 1512 era, bueno, no me acuerdo. Me corrige. ¿Cómo? 38. Gracias, 1538, muchas gracias. Bogotá fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538. Ese fue el principio de la ciudad. Pero nosotros estamos en un apartamento que no existe desde esos tiempos, o en una casa. Estamos en un lugar que no existe desde tiempos de Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces, podemos hablar del principio de la casa, pero un principio relativo al hecho de que ya Bogotá existía. Sin embargo, cuando aquí se habla de principio, es principio en un sentido absoluto. La palabra en hebreo es reshit o heshit y significa el primerísimo acto divino de creación. Es decir, antes de este principio, no hubo otro principio. Eso es lo que quiere denotar el texto hebreo. No es que este sea un principio después de otro. Este es el primero, no hubo más. Y cuando hablamos de primero, es que aquí también surgió el tiempo, el espacio y todas las cosas que existen fuera de Dios. Esa es la connotación que quiere dar el autor. Pregunta número 5. ¿Ofrece el autor una descripción detallada de los cielos y de la tierra? Es decir, el autor dice, el universo observable es de 93.000 millones de años luz, hay 100.000 billones de galaxias y pues la respuesta es no. El autor no está preocupado por dar una descripción detallada de cómo es el universo. Simplemente está describiendo el hecho de que tuvo un principio, ese principio fue dado por Dios, el que creó los cielos y la tierra. Este punto es supremamente importante para resaltar.
porque el relato bíblico es de carácter teocéntrico. Es decir, la preocupación, entre comillas, principal del autor, a lo que más le importa al autor, no es describir los cielos y la tierra, es más, ni siquiera ofrecer una explicación de la existencia de las cosas, es describir al Creador. Eso es un punto muy importante. La Biblia no fue escrita para responder a preguntas importantes del ser humano. Eso no es lo que está mostrando el texto en sí. La Biblia no fue escrita para hacer un tratado del universo, un tratado científico. Y menos mal que no es científico, porque si fuera científico, esto podría reevaluarse y cambiarse por algo distinto, entonces ya podríamos hablar de campos primigenios cuánticos, etc. Pero eso no es lo que muestra la Biblia. La Biblia se muestra desde el principio, desde el puro origen, desde Génesis 1:1, como un escrito de carácter teocéntrico. Y según lo que vimos ahorita de Pedro, inspirado por este mismo Creador. Es decir, el Creador quiere darse a conocer. Vamos a ver para qué, pero quiere darse a conocer, porque si no, entonces, ¿para qué revela esto? Listo. Entonces, el autor no está describiendo de forma detallada los cielos y la tierra. Esta también es la razón por la que, si alguien les pregunta a ustedes, ¿y dónde están en la Biblia las bacterias? ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde están los agujeros negros? ¿Dónde están los cuásares, los blázares, las nebulosas? ¿Dónde están las células descritas? Es que el punto de la Biblia no es describir con detalle la creación de Dios, es describir al Creador. Siempre es importante tener esa intención del autor. Pregunta número 6. ¿Estaba alguien más con Dios? En el principio creó Dios y Dios primado, Dios número 2, los cielos y la tierra. ¿Se dice que alguien más estaba con Dios? No, no se dice. Sí. Okay. ¿Alguien más iba a decir algo? Buenas tardes, Juan David. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Fabio Gutiérrez. Hola, Fabio. ¿Cómo vas? Bien, bien. Bueno, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Ok, un punto muy válido. Pero entonces vamos a verlo más adelante en la cronología. Okay. O sea, ¿qué quiero resaltar? Estás bien, yo no estoy diciendo que no, sino que ese punto que tú mencionas lo vamos a ver más adelante. Correcto, listo. Listo. ¿Alguien distinto de Dios en cuanto a la divinidad de Dios podía estar? No. No. Porque si fuera así, sería alguien no creado por Dios. Alguien que tampoco hubiese tenido principio. Alguien que también sería eterno. Y vamos a ver un pasaje relacionado en la cronología con este Génesis 1:1. Vamos a ver un pasaje en el que la Escritura dice que Dios es único. Si Dios es único, llegamos a la conclusión que ese otro ser tiene que ser idéntico a Dios. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a Isaías 45:5. Yo aquí lo puedo buscar en esta partecita. Y Isaías 45:5. Yo soy Jehová. Vamos a ver ahorita el término Jehová, pues de dónde procede. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. La segunda parte no la estudiamos porque se sale de la cronología. Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Es decir, Dios es único. Que en Dios existe una pluralidad, tal como lo mencionó muy acertadamente Fabio ahorita, por supuesto que sí. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero ser divino solo hay uno. ¿Ya? Sí, digamos, como se ha dicho, uno en esencia y tres en personas. Pero sí, digamos, cuando uno lee todo el texto, sobre todo primero el capítulo y más adelante vas a mostrar de Hagamos, ahí ya había, pues estaban las tres personas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Listo. Dios es eterno. Estuvo desde siempre. Eterno en hebreo solam significa perpetuo, siempre ha estado. Así que a la pregunta, si Dios creó las cosas, ¿quién creó a Dios? Es una pregunta que no tiene sentido. Porque según el texto bíblico, Dios no tiene principio. Lo que no tiene principio no tiene sentido. A lo que no tiene principio no tiene sentido preguntarle la causa. Por eso, como decía un teólogo, Él es la causa incausada. A Dios nadie lo causó, pero Él es
por quien existen las cosas distintas de Dios. Ok, si nadie estaba con Dios, nadie le pudo ordenar a Dios que creara los cielos y la tierra. Por lo tanto, el hecho de crear los cielos y la tierra ya muestra esa soberanía que es propia del Creador. Nadie le va a ordenar hacer algo. Dios, ¿por qué creó los cielos y la tierra? Porque quiso. Así. Porque también estaba la opción de no hacerlo. Dios pudo no haberlo hecho, pero pues Dios decidió hacerlo. ¿Listo? Vamos a ver un poquito acerca de la palabra Jehová. ¿Por qué en algunas versiones nos encontramos con Jehová? ¿Y por qué quise introducir como este paréntesis aquí? Por el hecho de que vamos a apelar a unos textos bíblicos que tienen traducida esa palabra Jehová. Entonces, ¿de dónde viene Jehová? Para ello, vamos a citar esta expresión que se llama Ketif Kere. Ketif Kere es una expresión en hebreo que significa escrita de una manera para que se lea de otra. O sea, ¿cómo así? Vamos a desenredar aquí la pita. Aquí en la parte central, lo estoy señalando con mi cursor, tenemos 4 consonantes en hebreo. Esta se llama Yod, esta se llama G, esta de aquí se llama Vau o Wow, y esta se llama G nuevamente. Entonces, esta G la tenemos repetida aquí y aquí. ¿Qué pasa con estas 4? Pues resulta que si la transliteramos al español, o sea, si encontramos una consonante que suene parecido en español, sería como una especie de YHWH, porque el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, esto sería como una Y, como una H, como una W y una H. El problema es que en hebreo no se escriben las vocales. Entonces, como no se escriben, podemos hablar Yahagua, Yahagüe, Yahagüi, y así todas las posibles combinaciones hasta llegar a Yuhubu. Si nosotros estamos pensando en transliterar. Transliterar. Entonces, resulta que hacia el año 1100 después de Cristo, hubo unas personas llamadas los masoretas que hicieron un truquito, un truco como, pues, útil. Ellos dijeron, bueno, no tenemos las vocales, no sabemos cuáles son, pues más bien le vamos a poner las vocales de otra palabra. Vamos a tomar las vocales de la palabra Adonai, que en hebreo significa mis señores, o una forma muy respetuosa para referirse a alguien en posición de señorío. Entonces vamos a tomar la A, la O y la A, y las vamos a poner aquí en YHWH, ¿y qué queda? Yahovah. Eso es lo que quedó. Y con el tiempo, pues eso se convirtió en la pronunciación de Jehová. Pero Jehová, pues digamos, si somos estrictos en cuanto al idioma, pues no corresponde a la pronunciación, aunque eso es lo de menos. Ya sabemos a quién nos estamos refiriendo. Estas 4 letras, consonantes, son las consonantes que forman la palabra traducida como Jehová. Y por eso hay versiones que en vez de poner Jehová, ponen el Señor, y hay otras que dicen Yahvé. Pero el hecho es que nos estamos refiriendo al mismo nombre de Dios. Entonces, las personas que estudian mucho el hebreo dicen, esta forma en la que está construida esta palabra es tal que el significado puede ser el siempre presente o el que existe por sí mismo. Es aquel sujeto que siempre ha estado y aquel sujeto que no necesita de algo para existir, como nosotros. Entonces, ténganlo presente porque así es como se menciona el nombre de Dios en muchos pasajes bíblicos y por eso es que a veces aparece el Señor, Jehová o Yahvé. No hay ninguna contradicción entre versiones bíblicas, simplemente es un criterio de traducción, eso es todo. Entonces, teniendo eso en mente, ya digamos como más claro, podemos seguir con el análisis de Génesis 1:1. Teniendo en cuenta que Dios es único, ¿pudo alguien ordenarle crear los cielos y la tierra? La respuesta, no, no se puede. Ahora, las preguntas 9 y 10 son de reducción al absurdo. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer una premisa absurda para llegar a una conclusión falsa, de tal manera que la premisa absurda no va a tener sentido. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a preguntar cómo se calentaba Dios antes de la creación del sol. ¿Será que Dios tenía frío? ¿Será que le faltaba ver algo? Bueno, es una pregunta de reducción al absurdo, ¿no? Lo mismo la pregunta número 10. ¿Qué comía o bebía Dios cuando no existía comida o bebida? Pues no existía nada de eso, entonces, pues, ¿será que Dios tenía hambre?
¿Será que Dios tenía sueños? ¿Será que Dios tenía necesidad alguna? Pues la respuesta de la 9 y la 10 es, ¿qué preguntas tan absurdas? No tienen sentido. Porque el Dios del cual nos habla Génesis 1:1 es el Dios autosuficiente, el que existe por sí mismo. Entonces, de aquí ya podemos deducir algo. Dios no creó los cielos y la tierra porque los necesitara. Tampoco es cierto que Dios haya creado el ser humano para adorarlo, porque lo necesitara. Sí lo creó para adorarlo, pero no por una necesidad, sino por un propósito. Son dos cosas distintas. Dios no necesita ser adorado. Dios no necesitaba una creación que lo acompañara. Todas esas afirmaciones van en contra de la autosuficiencia de Dios. Dios creó porque simplemente nos quiso dar existencia. Y porque eso funciona para el propósito que Dios decidió tener. Bueno, en Dios no existen relaciones de causalidad, pero entre comillas, eso es lo máximo que podemos decir porque ya nos salimos del plano temporal. Entonces, Dios no creó los cielos y la tierra porque los necesitara. Eso es una grande conclusión. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos que esperar a ver cuál es la razón. Pero el texto Génesis 1:1 no explica por qué creó Dios los cielos y la tierra, sino simplemente el hecho de que lo hizo. Versículo 11. Nadie estaba con Dios. Si nadie estaba con Dios, nadie le podía enseñar a Dios. Entonces, si a Dios nadie le enseña, ¿cuánto sabe Dios? Ahí está. Bueno, para ello, vamos a ir a este pasaje. Ay, lo perdí. Allá. Salmo 147. Sí. ¿Quién quiere leerlo? Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Es infinito. No hay manera de contar, no hay manera de siquiera comprender en nuestra mente cómo es su entendimiento. Infinito. O sea, de verdad que esto sí deja sin palabras. Uno se puede imaginar las supercomputadoras, los superclúster que existen en el mundo en varias universidades que pueden hacer miles de trillones de operaciones matemáticas por segundo. Eso aún no es infinito. Sí, es rápido, pero no es infinito. El entendimiento de el creador es infinito. Todo lo sabe. Nadie le enseñó. Entonces, llegamos a esta conclusión. Ay, otra vez. Qué pena con ustedes. No, más arriba, aquí. Entonces, Dios es soberano. Ya eso lo vimos. Dios es santo, lo vamos a ver ahorita. Dios es omnisciente. Procede del sufijo omni, todo, y ciente de ciencia o conocimiento. Todo conocimiento, toda ciencia la tiene Dios. ¿Cómo vamos a poder describir este poder? Un poder tal que de la nada crea todo lo que existe. Eso es más, misterioso para nosotros, incomprensible. ¿Cómo así que de la nada se crea? Bueno, eso lo dice la Escritura, pero que no lo podemos imaginar, yo creo que no. Entonces, para describir ese poder, sí aparece descrito en uno de los textos que vamos a citar ya mismo. Está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. No estamos yendo en contra de la cronología, porque estamos citando pasajes de más adelante respecto a este evento. Nosotros no nos vamos a centrar en otros detalles que nos puedan dar estos pasajes. Entonces, Apocalipsis 4, 8. Esta primera parte la vamos a ignorar, no porque no sea importante, toda parte es importante, sino para el estudio que tenemos ahorita. Entonces vamos a leer desde los 2 puntos en adelante. Bueno, ¿quién quiere leerlo? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Listo. Así se describe a Dios. Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuánto poder? Todo. Es que no puede existir algo más poderoso que aquel que puede hacer algo de la nada. Así que, si nos vamos a preguntar acerca de la veracidad de los milagros y de los sucesos descritos en la Biblia, no tiene ningún inconveniente a la luz del hecho de que Dios es todopoderoso.
ay, que un mar se abre en dos y que yo no sé qué, ay, que hay una... ¿Qué pasa? De todos modos, todo evento descrito en las Escrituras está en función de este Dios todopoderoso. Ahí está. Quiero hacer alusión a uno de los argumentos que a veces se suele citar, que no es un argumento, y es, ¿puede Dios hacer una piedra que no pueda levantar? Ese es un argumento que va, bueno, es frecuentemente citado por personas que quieran socavar esta afirmación. Y la respuesta a ese argumento es que es un argumento autocontradictorio, porque yo tengo la afirmación puede y al mismo tiempo no puede. Si nosotros tenemos una afirmación que tenga P y no P al mismo tiempo, una premisa y al mismo tiempo la negación de la misma, no es un argumento. Es como decir, ¿puedo salir a la calle si no puedo salir a la calle? No tiene ningún sentido. Entonces, tengamos eso presente, que si se va a decir un argumento tratando de socavar esto, pues ese tipo de argumento realmente no es argumento. Eso es un juego de palabras diseñado a confundir lo que es una afirmación. Entonces, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuánto todo? También se le describe con otro atributo que aquí dice santo. Ahora vamos a responder la pregunta que hizo Nidia, parcialmente porque la pregunta está enfocada a los hombres santos de Dios. Por el momento vamos a definir qué es santidad en Dios. Y luego, en función de eso, cuando veamos la creación del ser humano, vamos a entender qué significa eso para el hombre. Entonces, la palabra santo en hebreo es Kadash. De Kadash viene Kadosh, que significa santo, que es traducido como santo. ¿Qué es Kadash? Separar, llegar a estar separado. Entonces, cuando se dice que Dios es santo, significa que Dios es separado. Y si uno lo define así, pues uno queda peor, porque ¿cómo así que Dios es separado? ¿Separado de qué? Y la razón está en Génesis 1:1. Cuando decimos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es evidente que una cosa es Dios y otra cosa lo que Él creó. Son dos cosas distintas. Los cielos y la tierra no son Dios. Eso es importante mencionarlo. Hay una postura filosófica que se llama panteísmo. Pan, todo, teos, Dios. Todo es Dios. El escritor es Dios, yo soy Dios, mi perro es Dios, la atmósfera es Dios, la lava es Dios, el volcán es Dios y el sol es Dios. Y todo ese tipo de cosas. Pues lo que dice Génesis 1:1 es que eso es falso. Génesis 1:1 está en contra del panteísmo, de decir que todo es Dios. También está en contra del ateísmo, porque aquí el autor no tiene duda alguna que Dios exista. Aquí no se ve una afirmación tipo, a mí me parece que Dios creó, o yo estuve razonando durante 3 décadas y sí, Dios creó los cielos y la tierra porque mis razonamientos apuntan allá. O tampoco dice el autor, como no sé por qué las cosas existen, voy a proponer una explicación, y la explicación es que Dios creó los cielos y la tierra. El autor no pretende mostrar nada de esas cosas. El autor lo que pretende es hablar acerca de este Dios del cual está absolutamente seguro que existe. Ni siquiera se preocupa por demostrar su existencia. Ya es. Dios existe. Y Él creó los cielos y la tierra. Entonces es una afirmación que no está de acuerdo con el ateísmo, que no está de acuerdo con el panteísmo, que no está de acuerdo con el politeísmo. No hay varios dioses, sino solo uno. Tampoco está de acuerdo con otra postura que se llama materialismo pragmático, es decir, la materia ha existido siempre, el universo es eterno. No, lo que dice Génesis 1:1 es que el universo tuvo un origen, y ese origen se lo confirió Dios. Y en último lugar, tampoco es naturalista. ¿Cuál es esa postura naturalista? Que el universo se hizo solo. No, es que las cosas existen porque se hicieron solas. No, Génesis 1:1 dice que el origen de las cosas es en Dios. Los cielos y la tierra no se pudieron haber hecho solos. Tampoco pudieron proceder de la nada. Todas esas afirmaciones van en contra de lo que dice Génesis 1:1. En último lugar, si una cosa es Dios y otra cosa es su creación, como Dios no es algo creado, como Dios no es algo medible, a Dios no se le puede encontrar en ningún experimento. Esa es otra de las preguntas clásicas. Si Dios existe, pruébame que existe. Y la respuesta es, no se puede probar la existencia del Dios que creó los cielos y la tierra, porque Dios no es algo creado para ser medible.
Si nosotros vamos a medir algo en un experimento, siempre hay que contar con variables para poderse medir. Entonces yo quiero medir la temperatura de tal cosa. Ah, bueno, eso dice lo mido. ¿Pero qué le voy a medir a Dios? ¿El tamaño? Dios no tiene tamaño. ¿Qué? ¿Qué se le va a medir? La energía. Dios no es una energía. Dios no es una fuerza. Dios es el ser que le dio origen a todo lo que existe y que trasciende cualquier cosa material, cualquier cosa medible, cualquier concepto matemático. Entonces es importante tener eso en cuenta. El Dios de los cielos y la tierra es imposible que sea medido. Es imposible que sea sujeto de un experimento. Entonces la prueba es que simplemente Dios ha determinado que tal prueba sea imposible, porque Él es santo, o sea, separado existencialmente. Vamos a ver que ese término santo más adelante tiene que ver con otro asunto. Pero por el momento, tengamos presente que santo significa separado. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No sé si más adelante vas a tocar cielos y tierra, pero digamos lo que se usa de cielos en el versículo 1.1 es el mismo término que tú decías, Hashamay. Sí, Hashamay. Que se usa en Génesis 1.8 y en Génesis 1.9, donde Sí. acá está diciendo creó los cielos y la tierra, pero igual cuando hace la separación, hace la expansión, le pone el mismo nombre, cielos. ¿Sí? Y cuando hace las aves, pone ahí en esos cielos las aves, y aparte también en esos cielos pone a las lumbreras. Entonces uno se pregunta si eso que dice en principio creó los cielos y la tierra es como un título a todo el capítulo, o si es que se está refiriendo, porque cuando yo voy a ver en el Strong, pues es la misma palabra en hebreo y en general se usa para lo físico. No lo vi ahí en el significado de esa la bóveda celeste desde, sí, pues todo lo que es de la tierra hacia arriba. Entonces me pregunto por qué cuando hace la expansión en el 8 más adelante y después cuando, pues en el siguiente relato, ¿no? Sí. Llénense el cielo, las aves, todo eso se sigue usando la misma expresión que se usó en el 1, creó los cielos y la tierra. Bien, uy, qué buen punto. Resulta que, tal como lo vamos a ver en el siguiente versículo, esta tierra descrita aquí no es la tierra en su estado final. Es decir, esto es más una presentación de una generalidad de qué fue lo que Dios hizo, pero no es algo que se dio en un instante, sino en un intervalo. Cuando dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, efectivamente les dio existencia, pero no una existencia de carácter finalizado, terminado o estático, sino algo que va a ir cambiando a medida que pasa el tiempo. Y vamos a ver la descripción de cómo va cambiando, sobre todo, qué es lo que ocurre con la tierra. Esa es, digamos, la intención del autor. Entonces, hay autores que dicen, bueno, autores no me refiero al texto bíblico, sino estudiosos, eruditos, que dicen que esto puede interpretarse como si fuera un título. No es un título, es como si fuera un título. Es una afirmación que introduce a Dios. No tanto los cielos y la tierra, sino a Dios. ¿Mediante qué? Ese elemento de los cielos y la tierra, la creación y el principio. Bien. ¿Alguien más alzó la mano, cierto? Sí, Frank. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Mira, mi nombre es Frank. Tengo una pregunta, digamos, con el tema del principio como tal. Sí. Porque, pues, bíblicamente yo lo entendía como relativo a la creación del ser humano y al lugar donde, pues, Dios nos dio para vivir. Pero entonces, entendiéndolo como que fue el principio del principio. Sí. Digamos, episodios donde se habla de seres celestiales, de ángeles, de criaturas como tal, parten de ese mismo principio como tal, para tenerlo como cronológicamente entendido. Parten desde ese mismo, o antes de ese principio que nos habla la Biblia, hay un principio antes donde se crearon, digamos, como esa otra dimensión. Ok. Seres. Buen punto, Frank. Esa es otra pregunta, la vamos a responder más adelante porque lo que comentas también lo vamos a abordar. Lo que es la creación, llamémoslo de la dimensión espiritual. Es simplemente un nombre, no digo que sea sino como para darnos a entender de esa dimensión espiritual. La respuesta es sí. Cuando aquí se habla de principio, se habla de principio en un sentido tanto físico como no físico, pongámoslo en ese sentido. ¿Cómo va a encajar
este principio de tipo cronológico, también con esa dimensión que no es física, eso lo vamos a ver más adelante. Pero buen punto también para resaltar, y pues si quieres anótalo, porque cuando terminemos Génesis capítulo 2, vamos a abordar esa pregunta. ¿Listo, Frank? Ahí entiendo, qué pena, Juan, Sí. que es lo mismo que tú empezaste diciendo, lo que identifica, estaba solo Dios, cuando tú dices que estaba solo, era solo, totalmente solo. Espérame que no te escucho bien. Dime. Que digamos con la pregunta que hace el compañero, recuerdo la explicación que tú dabas, de que el enunciado nos habla de que estaba solamente Dios en ese momento, de principio. Sí. Entonces, pues ahí, con esa explicación también, como que también lo empieza uno a llevar a entender de que si estaba solo no puede existir alguien en ese momento acompañándole. La creación de esa otra área tuvo que ser posterior a este principio. Exacto. En este principio está incluido también esa área, porque antes del principio, ni aún estos seres, llamémoslo por ahora, no físicos, podían estar, ya que estos seres también tuvieron un inicio, un origen. Entonces, el punto es, vamos a estudiar más adelante cómo ese principio se entiende también para la dimensión espiritual. Pero este principio es uno solo. Y es el principio de, llamémoslo así, de todas las cosas que Dios creó. De todo aquello que no es Dios y que posee existencia. Ese es el principio. Ahora, claro, cualquiera podría preguntar, pero yo no estaba en ese tiempo y yo no nací en el principio. No, aquí se refiere es al principio de las cosas de tal manera que posteriormente todo lo que iba a surgir, surgió, incluyéndonos nosotros. ¿Listo? Entonces... Y también ahí ver como el papel de ese mundo espiritual que al parecer estaba presente en la creación. Cuando en Job 38 Dios le responde a Job, sí, le está hablando de la creación y le dice, tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Sí. Entonces sí tiene que haber un momento en el principio de ahí, no sé si en los cielos, la tierra, donde claro, la Biblia no lo dice y no tiene que decirlo todo. Nos dice lo suficiente pues para que lo conozcamos, pero claro, esa pregunta que hace Frank ahí me parece muy importante, porque uno se pregunta si en el momento en que crea los cielos y la tierra, o en el día 1 ya está esa dimensión espiritual, y uniéndolo a lo que dice Job 38 sobre como que la presencia de esa dimensión espiritual alabando al Señor por lo que estaba haciendo. Sí. Exactamente. Sí. Qué pena, tengo otra pregunta. Sí. Es que, bueno, estaba buscando cómo desde el tema de pronto desde una parte apologética, sí, de cómo contestar de pronto, pues yo lo creo y todo, pero entonces dice, hay un argumento que dicen que cómo puede ser posible que la luz, digamos, llegue a la Tierra en tantos millones de años, por decirlo así, sí. Si fueron creados al mismo tiempo, si tenemos que la Tierra fue lo primero que se creó, digamos que no sé si me hago entender en la pregunta, cronológicamente no cuadra, y es difícil como dar una respuesta, entonces no sé cómo dar una respuesta cuando me surgen con esa pregunta. Perfecto, Frank. No, y es un punto muy válido. Resulta que aquí en Génesis 1.1 todavía no está la luz. La luz aparece en Génesis 1.3. Y resulta que frente a esa pregunta, toca apelar a teorías tipo relatividad general, a lo que son pozos gravitacionales, a lo que es el transcurrir del tiempo y cómo se puede dar de forma relativa entre distintas partes del universo. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis para no desviarme tanto. En la relatividad general se estudia cómo es el transcurrir, bueno, entre muchas otras cosas, cómo es que la geometría del espacio-tiempo a nivel cosmológico. Entonces, frente a esa pregunta que tú tienes, que es bastante válida, hay respuestas y frente a eso, pues, puedo proporcionarte las referencias. Hay unos ministerios que se dedican a responder a ese tipo de preguntas. Entonces, con mucho gusto, Frank. Claro que sí. O sea, lo podemos hacer. Lo que pasa es que si nos centramos en abordar la respuesta a esa pregunta, bueno, más adelante vamos a ver un poquito más acerca de eso. Y en segundo lugar, toca introducir ciertos elementos que ya hacen parte de la ciencia. Entonces, por ejemplo, cómo entender el transcurrir del tiempo,
cómo se comporta el transcurrir del tiempo en diferentes observadores no inerciales, para ponerlo un poquito más, más técnico. Todo ese tipo de preguntas que son muy válidas, claro que sí, las podemos mirar. Hay un instituto, se llama Instituto para la Investigación de la Creación, allá hay astrofísicos, allá hay personas conocedoras de relatividad general, que ven que no hay ningún inconveniente en cuanto a una respuesta. Pero ten presente una cosa, Frank, esa pregunta tampoco ha podido ser plenamente respondida ni siquiera a las teorías seculares. La teoría del Big Bang también presenta muchos problemas en cuanto a la cronología y en cuanto a cómo se entiende la historia del universo. Es decir, no considero un argumento válido el hecho de que una persona apele a un argumento en contra de la escritura, tratando de avalar una teoría que tampoco puede responder a ese argumento. ¿Sí me hago entender con lo que pretendo decir? Entonces, el punto es este, al que, digamos, con el que quisiera concluir. Cuando nosotros hablamos de una teoría científica, toda teoría científica es sujeta a cambio. Y no hay ninguna teoría científica perfecta. O sea, si nosotros vamos a hablar de relatividad general, con la cual se modela, por ejemplo, el inicio del universo hace 13.700 millones de años, o como dicen en Estados Unidos, 13.7 billones de años, y lo hacen a través del inverso de la constante de Hubble y una serie de cosas. Debemos tener en mente, en primer lugar, que es una, pues, digamos, una teoría que corresponde a un resultado de la relatividad general, pero la relatividad general no es perfecta, porque cuando vamos a analizar, por ejemplo, las singularidades de los agujeros negros, dado que no se ha podido unir mecánica cuántica con relatividad general, lo único que se encuentra en la matemática son divergencias, son infinitos, es decir, les falta. Y si les falta, tampoco podemos esperar que un modelo teórico tenga que explicar de forma definitiva la verdad. Entonces, lo que quiero resaltar en cuanto a eso es que todo modelo teórico que a nosotros se nos presente, digamos, cómo es la era inflacionaria, cuáles son las eras en la evolución cosmológica, ese tipo de cosas, son modelos teóricos, sujetos a cambio, que tienen problemas y que no son perfectos. Modelos que les hace falta también muchas cosas a la luz de nuevos descubrimientos, materia oscura, cómo se mete en el Big Bang, todo ese tipo de cosas. Pero entonces, claro, yo te puedo dar entonces la referencia. Y es más, yo considero que puedes escribirle a los autores de esos artículos para tener ya una respuesta bastante integral. ¿Listo? ¿Frank? Dale, gracias, sí. Listo, listo. Sí, y Luz Nidia, y hay otra mano levantada, creo. Sí, no. Bien. Hola, soy Nidia. Hola, Nidia. Sí, es que en la Biblia textual dice un principio, no dice el principio. Entonces dice, en principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Entonces, estaba pensando en, cuando yo leo aquí, en principio, es como si yo dijera, el principio reactivo de tal cosa, no necesariamente algo cuantitativo, como el 1, el 2, el 3, sino como en principio Dios creó. Es como si fuera, como no me están ubicando un tiempo, ya como digo, primero, segundo, tercero, sino me están diciendo, ese es el principio de todo. Lo entiendo un poquito así, quiero preguntar si estoy bien o estoy enredada. Sí, de acuerdo. Ese artículo definido, me corrige Brian, sí estoy bien, artículo definido, el principio, ¿no? Sí. Bueno. Ese artículo definido no aparece en hebreo. Ahí no dice en el principio o tampoco dice en un principio en el sentido de artículo indefinido. Ahí simplemente dice en principio. El hecho es que esa palabra principio sí denota el sentido absoluto, el carácter absoluto. Y no solamente a la luz de este pasaje, sino a la luz de muchos otros pasajes que también podemos apelar del Nuevo Testamento. Entonces, aunque no parezca ese artículo definido, no hay ningún problema, porque ya que se tiene la certeza de que ese principio es de carácter absoluto, que no pudo existir uno previo a ese principio, entonces por eso es que muchos traductores tuvieron ese criterio en el cual pusieron el artículo definido él en Génesis 1:1 para decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero efectivamente es el primerísimo acto, así es como se define incluso por muchos eruditos del idioma hebreo, el primerísimo acto de la creación de Dios. Primerísimo, no pudo existir uno anterior.
Y pues tampoco se puede hablar de anterior, porque en el principio llegó a existir el tiempo. Por eso es que antes del principio ni siquiera había tiempo, no había espacio. Nada de esas dos variables físicas existían. Me parece muy importante el tema de el principio y no un principio, porque el principio es un momento específico, ¿no? Sí. Contrario un poquito a todas esas, digamos, teorías, filosofías que compiten pues con la, digamos, la fe cristiana. Y el concepto griego del eterno, ¿cómo se llama? El eterno, ¿cómo se llama? Retorno. Okay. ¿Sí? Que no hay un punto de inicio con un propósito, porque si hay alguien ahí que tiene un propósito para hacer eso, sino el eterno retorno de que en principio Dios pudiera ser más congruente con eso, ¿no? Que fue parte central dentro de la filosofía griega, ¿sí? De que no hay un principio, y creo que eso tiene pues todo el hecho de que hay un principio definido, todas unas implicaciones de quién es Dios y por qué hay un principio y qué propósito hay ahí, ¿no? Un propósito que en el otro, pues dentro de la filosofía griega, no digo de toda, ¿no? Pero sí del eterno retorno, no pudiera decir, no venimos de nada ni vamos para nada. Bien, listo. Bueno, gracias, qué chévere que pues hablemos al respecto. Y gracias, de verdad, valoro mucho la disposición y la participación, es algo que, bueno, me parece chéverísimo. Ahora vamos a Génesis 1:2. Bueno, cierro paréntesis, Frank, entonces yo te estoy enviando una referencia, ¿listo? Para respecto a tu pregunta. Dale, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, Génesis 1:2. Dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. Hay tres cláusulas, ¿cierto? Hay tres afirmaciones. Claro, las tres componen el versículo completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ahondar en el versículo, vamos a partirlos, y después de analizar cada una de las partecitas, lo reunimos para tener un panorama mejor. Entonces, por eso es que tengo puesto en tres afirmaciones, tres cláusulas, A, B y C, para entender mejor Génesis 1:2. ¿Quién quiere leer la primera parte? Génesis 1:2a. Y la tierra está desordenada y vacía, en otra versión. ¿Tienen otra? Pero dice Génesis 1:2, ¿no? Dice, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío. Ok, caos y vacío, o sea, digamos como una forma alterna de decir desordenada. Ok. Hay otras versiones que dicen caos y vacuidad. Bueno, hay muchas versiones, pero realmente denotan lo mismo. Un estado inicial de la tierra. O sea, aquí Génesis 1:2 ya nos está especificando que esa tierra del principio no es la tierra de ahorita. Era tierra, yo siempre lo referencio como en obra gris. Ustedes entran a un edificio que todavía no tiene puertas, no tiene cocina, no tiene baño, no tiene nada de eso, pues habitar allá no va a ser posible. Esta tierra estaba en obra gris, faltaba adecuarla. Pero antes de eso, yo quiero hacer una pregunta. Y para eso nos vamos a hacer como una especie de, como decía Einstein, un Gedanken, un experimento mental. Imagínense ustedes que un gran amigo o gran amiga les hace una broma muy pesada. Es el ejemplo que yo siempre cito. La broma consiste en que les desocupan a ustedes todo su cuarto. Les sacan lo que está en el closet, en la cama, el colchón, la televisión, todo, en la biblioteca, todo. Y se los dejan en la sala. Entonces, aparte del hecho de que eso es una broma horrible, de muy mal gusto, la pregunta importante es esta. Si ustedes llegan a ese cuarto y está vacío, ¿cómo puede estar desordenado al mismo tiempo? Si está vacío. Pues no sé, tal vez porque las cosas que estaban allí previamente no están ocupando su lugar. Para mí hay desorden porque lo que yo tenía allí ya no está. O sea, el orden para mí, lo correcto para mí sería que mis cosas estuvieran allá como yo las tenía. ¿Podría ser así? Ok, entonces tú lo que quieres decir es que hay desordenado, hace referencia a que todavía las cosas no están como las quiero, ¿cierto? Sí, como que no están en su lugar. Por eso hay Ok. desorden para mí. Listo, sí. ¿Quién más quiere participar? Subieron una mano, ¿cierto? Brian. Sí. Sí, Okay. Brian. Sí. Y Nidia. Sí, yo...
Ya, listo, yo. Para mí desordenado es sí, como que no están en su lugar, pero ese vacío también me habla un poco de sentido, como cuando yo digo me siento vacía, entonces todo está ahí, pero no le encuentro el sentido. Sin sentido, como sin propósito. Exacto. Ok. ¿Qué más? Bueno, yo quiero hacer una acotación respecto a la parte que dice que desordenada, ¿no? Dice en la Reina Valera, si no estoy mal. Y pues leyendo otras traducciones, la traducción en lenguaje actual y la NTV, la nueva traducción viviente, ambas dicen que la tierra no tenía forma. Eso es lo que dice, no dice que estaba desordenada, sino no tenía forma y No estaba tenía. vacía. Ok. Bien, no tenía forma. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo a esto le llamo los trancones. Uno llega a una aparente contradicción bíblica. A ver, si está vacío, ¿cómo va a estar desordenado? Pero digo aparente porque el que no está entendiendo, pues soy yo si estoy concluyendo eso. Para salir de esos trancones, recomiendo, no digo que sea la única manera, pero recomiendo ir a la expresión en hebreo. Estamos en Génesis 1.1, ahora vamos a Génesis 1.2. Si ven de aquí de 84.14 a 922. Aquí es donde está esta expresión, no, pues, perdón. Aquí es donde está esta expresión que en hebreo se lee tohu wabohu. Tohu wabohu. ¿Por qué lo digo? La menciono para que la tengan muy presente, ya que es una expresión muy referenciada en ciertas citas teológicas. Desordenada y vacía es un hebraísmo. ¿Qué significa eso? Una expresión que debe entenderse en el contexto hebreo. Entonces, nosotros no tenemos esta expresión en español, desordenada y vacía, y por eso es que pensamos término a término. Pero desordenada y vacía básicamente es un hebraísmo que quiere decir que la tierra no está apta, que la tierra no tiene contenido, no está apta, desordenada. Aquí no se está hablando de caos en el sentido de la física moderna, en la que caos se define como aquel fenómeno físico en el cual, bajo una pequeña alteración de las condiciones iniciales, se tiene un resultado completamente distinto, como por ejemplo el clima. En el clima, mejor dicho, un estornudo de alguien puede llevar a un desarrollo completamente distinto del clima. No estamos hablando de caos en ese sentido, no estamos hablando de caos en el sentido de que las cosas no están en su lugar. Eso no es lo que pretende decir el autor. El autor lo que quiere decir es que la tierra todavía no estaba adecuada, no estaba apropiada. ¿Para qué? Para un propósito que tiene Dios con la tierra. Esa es la idea que quiere transmitir el autor. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a este desordenado y vacío, o sin forma, o caos y vacuidad? No importa. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, lo entiendo como un no. Listo, vamos a la segunda parte. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Listo, tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vamos a hacer un ejercicio, a ver si todavía tenemos tiempo. Sí, sí tenemos tiempo. Voy a dar 5 minutos. 5 minuticos, entonces vamos hasta las I-23, es la 1:18. Y la idea es que ustedes tomen un pedazo de papel y traten de dibujar lo que quiere decir este pasaje. ¿Cómo es la Tierra? ¿Cómo está la Tierra? No sé, a mí se me viene a la cabeza que es como una masa, una plasta toda rara. Bueno, pues listo. Entonces dibújenlo y lo compartimos. ¿Listo? En 5 minutos. Así 23. Quien quiera participar, bienvenido. Si alguien no quiere participar, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, ahorita nos compartimos las respuestas. Para que porfa enciendan ahorita las cámaras y ponen el dibujo. A las 23. Bueno. Es tiempo. ¿Alguien quiere compartir la respuesta? ¿El dibujo? Sí me gustaría, sino aquí en el mensaje se pueden compartir dibujos o solo texto. No sé, la verdad me corchas. ¿Alguien sabe? Ah, bueno, o más bien presenta pantalla solo por un segundo. Sí, dale, perfecto. Entonces yo presentas tú la pantalla. Listo, entonces me dice aquí, bueno, voy a decirle que la pantalla completa para que no me moleste. Entonces yo hice un dibujo como así. No sé si lo están viendo. Sí, en Paint. Sí, entonces esto es como la tierra y le puse azul como para entender que el mar es azul, ¿sí? Sí.
Y entonces, como se supone, pues uno sabe por el relato que todavía la roca y la tierra no ha salido a flote. Sí, todavía, pues es después que uno sabe que Dios hace como bajar las aguas, pero todo está cubierto de agua realmente. Lo que uno ve ahí, yo puse como gris, es lo que uno pudiera decir la roca. ¿Sí? Ok. Y entonces puse negro el resto porque como no hay luz, Sí. entonces me imaginaría que el abismo es como el abismo, como cuando uno va por una carretera de esas colombianas que son todas peligrosas, que son hartísimas, Sí. que uno mira y eso es hondo y no se podría ahí morir si se le va el carro allá. Entonces me imagino el abismo como el abismo de esa roca hacia abajo, todo oscuro, oscuro dentro del agua y oscuro en lo que es más allá de lo que es la tierra. No sé, pudiera ser algo así, pero esa era la idea. Voy a dejar de compartir y ya no sé si los demás vayan a mostrar ahí en la pantalla un dibujito o algo. ¿Listo? Bien. Vale. Listo, gracias, Gisela. Bueno. ¿Alguien quiere compartir la solución? O lo que, digamos, ven, se imaginaron. Si es un dibujo a mano, pues lo ponen en la cámara. Ok, Fabio. Listo, ven, acércalo un poquito que se ve un poquito lejos. Ah, no, pero no alcanzamos. Ah, ya. Entonces, como líneas, ya. Como líneas verticales. Eso es, ¿cierto? Sí, como líneas verticales. Y adentro hay como un espacio vacío. ¿Sí? ¿Esa es la idea? ¿Listo? Por un momento, pues después charlamos si pudieran compartir ahí en el grupo de WhatsApp. También voy a ver si le quito que solo los administradores para que los que quieran de pronto tomarle una fotico y compartirla ahí en el grupo de cronología puedan, si quieren, ¿no? Tomarle una fotico y... Sí. Listo, Fabio. Gracias. O sea, ay, ya lo vimos, ya, Fabio, ya entendí. Bueno, entonces Fabio lo que hizo fue como dejar un círculo blanco, ¿cierto? Ahí rodeado. ¿Y dónde está el abismo? ¿Dónde están las tinieblas? El círculo blanco es, ¿qué cosa? ¿El abismo? No te escucho, creo que... Ah, tienes cerrado el micrófono. Perdón. Sí, tranquilo. Exactamente. Esta parte viene a ser el abismo que está rodeado de tinieblas. ¿Sí? Ok, y es como un hueco, un vacío. Listo. Así. Las tinieblas están sobre la faz del abismo. ¿Listo? Exacto. Frank. Okay. Gracias, Fabio. Bueno. A ver, perdón, acércalo un poquito para que se vea mejor. Eso. Ahí. ¿Listo? Entonces, líneas horizontales. ¿Dónde está el abismo? El abismo es como mirándolo desde arriba. El cuadro que está en el centro. Sí. Ajá. Y alrededor están las tinieblas. Entonces, las tinieblas. Por ese hueco se cae el abismo. Ok. O sea, ya hemos encontrado algo en común entre todo lo que nos hemos imaginado. El abismo tiene que ver con alguna profundidad. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Y las tinieblas de alguna forma están sobre esa profundidad. Listo. Dale. Nidia, ¿cierto? Sí, soy yo. Dale, Nidia. Ok, creo que ahí se ve, ¿sí? Ajá. Ups, listo, ya ahora sí. ¿Cómo una ve? Sí, es como si pudiera partir el abismo por la mitad, no lo veo desde arriba, sino como si lo pudiera pararme al frente y ver al abismo, ¿no? Sí. Entonces, básicamente para mí es algo que no se ve, solo que como ahí dice abismo, pues tengo que ubicar el abismo. Entonces, para mí todo está oscuro, estoy pensando en el fondo del mar, donde no he ido hasta el fondo, pero estoy pensando en que si me fuera al fondo, si me tropiezo con una piedra, pues no supe si era una piedra, si era un bicho, si era... No veo nada, ¿sí? Sí. Entonces estoy viendo en un algo que no sé qué es, hay un abismo que no tiene fin, sí. Y sobre todo esto, alrededor está la oscuridad, ¿no? Entonces todo esto tiene rayas diferentes, porque es la oscuridad sobre el abismo. Listo. ¿No? ¿Listo? Okay. Estamos coincidiendo en que el abismo tiene que ver con profundidad. Tú mencionaste el fondo del mar. Interesante.
¿Alguien más quiere participar? Gracias. Si no, no hay problema. No, nadie está obligado aquí a nada. Aquí hay plena libertad. Bueno, entonces, vamos al texto. Las tinieblas. Palabra tiniebla en hebreo, tinieblas, es hoshech. Hoshech es oscuridad, también se puede traducir. La ausencia de luz, pongámoslo en ese sentido. La ausencia de luz de carácter visible. Porque, pues, Ay, ¿no estás compartiendo con Ay, David? no estoy compartiendo. Yo juraba que sí, qué pena con ustedes. Se me olvidó. Listo. A ver, ahora sí. A ver. Creo que ya. Ocultar. Listo. Ahora sí, ¿cierto? Sí. Listo, gracias. Bueno, entonces, las tinieblas están sobre la faz del abismo. La palabra tinieblas en hebreo es hoshech, que también se puede traducir como oscuridad. También lo podemos definir como ausencia de luz. Están sobre la faz del abismo. Ok. Faz es superficie. Y abismo. Esa es como la palabra que más pone el trancón ahí. ¿Qué es abismo? Para definir esa palabra podemos apelar a otro texto bíblico, en el cual en hebreo también aparece el mismo sustantivo, abismo. Abismo en hebreo es tejom, y en la otra palabra de allá está conjugado y aparece tejomot. El hecho es que es abismo, es decir, no estamos hablando de palabras distintas. Entonces, vamos por favor a Salmo 106.9. Entonces voy a buscarlo aquí, en nuestra página web, Salmo 106.9. Salmo 106.9. Ok. Listo. Aquí dice, reprendió al mar rojo y lo secó. ¿Qué es lo importante? Ya que nosotros estamos conservando la cronología, no nos vamos a preguntar quiénes eran, pero creo que todos sabemos que es el pueblo de Israel, pero bueno, nosotros no vamos a hablar en este momento acerca del pueblo de Israel. Se está hablando es acerca del hecho de que unas personas pasaron por el fondo del mar. ¿Cómo así? Dice así, reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Entonces, según este texto, ¿qué es el abismo? ¿El fondo del mar? El fondo del mar. La profundidad oceánica. Eso es. Listo. La intención del autor no es dar una connotación de carácter espiritual. En este momento no lo es. Estamos hablando de un género narrativo y aquí se está hablando del abismo. ¿De cuál? De la tierra. No estamos hablando de otro abismo. Es importante tener en cuenta ese contexto porque quienes hacen una asociación de este abismo con un contexto espiritual están disociando la posición de ese abismo. Este abismo de Génesis 1:2b es el abismo de la tierra, la profundidad oceánica. ¿Hay otro abismo más adelante? Sí lo hay, pero no es este mismo abismo. ¿Listo? Entonces, para tenerlo bien presente. Listo. Entonces, abismo es el fondo del mar. Lo vamos a reemplazar y lo vamos a volver a leer. Y la oscuridad estaba sobre la superficie del fondo del mar. Es más claro, ¿cierto? Génesis 1:2b. Y la oscuridad estaba sobre la superficie del fondo del mar. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, lo entiendo como un no. Parte C. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos entonces a ver un asunto que puede ser un poco complicado de resolver. Digo un poco porque a primera vista parece, pero ya después cuando veamos el significado de la palabra moverse, vamos a ver que se resuelve sin ningún problema. Vamos al Salmo 139, versículo 7. Lo voy a volver a poner aquí. No lo voy a volver a poner, no lo hemos visto. Corrijo. 139, versículo 7. ¿Qué dice aquí? El salmista, que empieza con la letra D, pero no vamos a hablar ahorita de él, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Este tipo de pregunta que plantea el salmista es una pregunta cuya intención no es decir, hey, yo no sé, sino cuya intención es afirmar
el hecho de que no hay lugar a donde pueda ir tal que el Espíritu de Dios no se encuentre allá. Eso es lo que quiere decir el salmista. Por eso es, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? O sea, a donde quiera que me vaya, allá vas a estar. ¿A dónde huiré de tu presencia? No puedo huir de tu presencia. Lo que plantea el salmista es que el Espíritu de Dios es omnipresente. Entonces aquí ya se nos viene un problema. ¿Cuál es el problema? Si el Espíritu de Dios es omnipresente, ¿cómo así que se mueve? O sea, se mueve lo que no está en todo lugar. Yo entonces cambio respecto al tiempo la posición de este celular y puedo hablar de movimiento a nivel físico. Pero si el celular está en todos lados, pues no tiene sentido moverlo, porque es que ya está en todos lados. Entonces, ¿cómo así que el Espíritu de Dios se mueve si el Espíritu de Dios está en todo lugar? ¿Qué piensan? Yo pienso, Nidia, cuando dice se mueve, estoy pensando en momentos cuando yo digo, yo me muevo sobre la pedagogía. Entonces, no es que me mueva de un lado a otro pedagógicamente, sino yo comprendo, yo tengo experiencia, yo conozco no sé si de pronto a eso se refería. Ok, entonces ahí moverse en la intención del autor no se refiere a desplazarse en el espacio, tiene una connotación distinta a lo que estás diciendo. Sí, señor. Bien, ¿alguien más? Sí, tengo una duda de si en ese de Salmo 139 dice, ¿a dónde miré tu espíritu? ¿A quién le está hablando? Si es al Padre, porque el Dios es espíritu. Pero Espíritu Santo como persona, que tiene una autoconciencia. Claro, sí, digamos, el Padre y el Dios como tal es omnipresente y está en todas partes, ¿cierto? Uno podría decir que Jesús sí se movía porque cuando vino en carne, pues él se movía de un lado para otro, entonces él cruzó el mar de Galilea y todo porque vino en persona, ¿cierto? En este caso, no estoy, bueno, aunque eso podría ser para después, yo sé que me salgo un poquito, si Salmo se está refiriendo al Espíritu de Dios, que Dios es Espíritu, ¿cierto? El Padre es Espíritu, o en Génesis 1 se está refiriéndose al Espíritu Santo persona, que igual obviamente cabe tu pregunta, ¿cómo así que el Espíritu Santo, que pues también igual Dios no se ve, no tiene carne, cómo es que se mueve? ¿Sí? Exacto. Cómo es que se mueve porque, sí, aunque pues ha venido en forma paloma y bueno, entonces, es que estaba en algo físico, pero de todas maneras me queda ahí la pregunta para después, yo me imagino. Sí. Si podemos hablar del espíritu en general de Dios, que Él es espíritu, cuando Jesús le dice a las samaritanas que Dios es espíritu, o se estaba refiriendo a la persona con autoconciencia que no es igual al Padre, aunque es Dios, que es el Espíritu Santo, pero claro, sí le queda a uno ya aquí cuando tú dices que como así que el Espíritu de Dios se movía, sí, sí, básicamente es. Y si se está refiriendo al mismo Espíritu de Salmo 139. Porque sería igual a trasladar tu pregunta. Bueno, no, dejémoslo para más adelante. Pero sí, está bien. O sea, en cuanto a tu pregunta es, ¿qué persona? Sí. Ajá, ok. Listo. Entonces, para responder a esa pregunta, si no hay alguien más que quiera participar, es importante irnos al término hebreo y al contexto de ese término hebreo. Entonces aquí aparece, aquí, este es el término. Aparece como 63 y el término es merajefet. Merajefet es un término que ha sido traducido como aletear, revolotear, planear, incubar, moverse, etc. Es decir, no es un término que tenga la idea de transmitir un desplazamiento en el espacio. Ese no es el punto principal de ese término. Y para ello, nos podemos ir a este otro texto que contiene la misma palabra y en ese mismo contexto. Entonces, ¿cuál es esa otra palabra? ¿Cuál es ese otro, pasaje? Está en Deuteronomio. Deuteronomio 32:11. Así dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos,
extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, vamos a ver. La palabra aquí revolotea es la misma palabra merajefet, aquí en Deuteronomio 32:11, y bajo el mismo contexto hebreo. Entonces, no estamos haciendo una falacia exegética, como incluso hay un libro que se llama así, que es bastante famoso. Porque estamos conectando textos que sí tienen relación en cuanto a la intención. Revolotea sobre sus pollos. ¿Cuál es la imagen de este merajefe de aquí? El hecho de que el águila está cuidando a sus hijos, está cuidando a sus pollos. También tiene la connotación de hablar de una gallina incubando un huevo. Por eso es que hay una versión que dice, y el Espíritu de Dios incubaba sobre la faz del abismo profundo. Así es como también se traduce esa parte. Entonces, si ahí revolotear, planear, moverse, significa más es cuidar, proteger, adecuar, incubar. Lo que nos quiere decir aquí el autor, digamos, la intención del autor, no es decir que el espíritu se mueve a la velocidad de la luz o a C sobre 2, a la mitad de la velocidad de la luz, no, no es eso. Lo que quiere decir el autor es que el Espíritu de Dios está adecuando la tierra para que ya no esté tohu wabohu, para que ya no esté desordenada y vacía, para que ya esté apta. Pero a ver, si no está apta y Dios quiere convertirla en apta, ¿para qué va a estar apta? Y la respuesta es Jeremías, aquí lo tengo, perdón, ese pasaje. Perdón, Jeremías no, Isaías 45:18. Isaías 45:18. ¿Para qué quiere Dios la tierra apta? ¿Quién quiere leer este pasaje? Versículo, te digo. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Listo. Según este versículo, el propósito de Dios es para que fuese habitada. O sea, en este entonces la tierra no se podía habitar, pero ni de fundas. Si nosotros tomáramos una máquina del tiempo, por supuesto que no se puede, pero nos imaginamos eso. Nos devolvemos en el tiempo y llegamos a esa tierra en ese estado primigenio, nos vamos a morir inmediatamente. Esa no era una tierra habitable, para nada. Ahí caemos, como si nos llevaran ahorita a Venus o a Júpiter. Esos son ambientes que para el ser humano son completamente mortales. Entonces, pues en ese entonces la tierra no tenía la capacidad de albergar vida. ¿Qué es lo que quiere transmitir el autor? Que la intención de Dios era adecuar la tierra para que allí surgiera la vida. En pocas palabras, lo que dice Génesis es que la vida no es un accidente fruto de fenómenos aleatorios. La vida no se debe a circunstancias extremadamente raras. La vida se debe a que Dios fue quien la produjo aquí en la tierra. ¿Por qué la tierra ocupa ese lugar tan preponderante en este relato bíblico? Porque es allí donde van a estar los habitantes, en los cuales se va a desarrollar la historia bíblica. ¿Listo? Entonces, la conclusión de Génesis 1:2 es, Dios está adecuando la tierra para que en ella aparezca la vida. Eso es. ¿Listo? Y este es el último pasaje que vamos a estudiar hoy. Pasaje no, versículo. ¿Qué dice Génesis 1:3? ¿Alguien quiere leerlo? Yo lo leo. ¿Sí? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Perfecto. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Primero, ¿qué acción hizo Dios? Habló. Habló, dijo, pero no dijo en un sentido como, bueno, vamos a ver si sale la luz. Ojalá que salga. ¿De qué forma Dios está diciendo que la luz aparezca? En forma imperativa, ¿no? Imperativa. Es una orden. Que sea la luz, y fue la luz. El ejemplo de siempre. Si yo tengo hambre, yo no puedo decir que sea el pan y es el pan.
yo tengo que ir a comprarlo. Si yo quiero terminar un doctorado, yo puedo decir que sea el título doctoral y aparece el título de doctorado. Tengo que ir a estudiar y tengo que aprobar todo y sacar una tesis y defenderla y publicar para que me den el título. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay una diferencia muy grande entre lo que nosotros hacemos con nuestras palabras y lo que Dios puede hacer, que todo lo puede hacer a través de una orden. Dios cuando ordena, se cumple. Y eso es muy importante, tenerlo presente. Ay, claro que eso es muy obvio. Sí, es obvio, pero si ese elemento no se tiene en cuenta en ciertos pasajes bíblicos, se puede llegar a una mala interpretación. Entonces, lo que Dios ordena de forma imperativa, se hace. ¿Listo? Y esto que hablamos de luz, es luz en el sentido físico. Que hoy en día se ha podido modelar de muchas maneras, dependiendo de la teoría clásica o cuántica, claro que sí, pero es luz en el sentido físico. Ahí todavía no se nos está hablando de un carácter espiritual, porque si Génesis y si la intención del autor fuera introducir en este momento un relato de carácter espiritual, esto sí se prestaría mucho a ser alegorizado. ¿Ese término existe? Creo que sí, alegorizado. ¿Sí? Entonces, ¿qué muestra de Dios? No solamente el hecho de que Dios diga y se hace, eso que está mostrando de Dios en cuanto a sus atributos. Su poder. ¿Cómo? Su poder. Su poder, sí. ¿Qué más podemos decir? Su conocimiento. ¿Su qué? Conocimiento. Conocimiento. Uf, la luz es complejísima de entender. Pero, uy, complejísima. Y ahí sí lo puedo decir con toda la experiencia en carne propia, que entender el comportamiento de la luz puede llegar a ser tremendamente complicado. No sé si antes de que sigas con la discusión, cuando tú hablas de alegorizar, claro, es cuando yo entiendo hay un texto que es literal y yo le intento dar un significado que no tiene. Exacto. Sin embargo, por ejemplo, Pablo hace una alegoría con Sara y Agar y dice expresamente en el texto, en la carta, esto es una alegoría. Sí. De pronto los judíos no lo habían visto, es este tipo que le pasa. Porque dice que Sara es que Agar es la hija de la esclavitud de la ley y la otra es de la libertad en Cristo. Entonces me pregunta es, si bien, claro, acá estamos hablando de una creación física y Dios y Jesús se revela en toda la escritura, como dice la teología bíblica, desde antes de la fundación del mundo. La pregunta que queda, yo creo que esa la podemos ver más adelante, hasta qué punto la luz es un tipo de Jesús. Ok. ¿Sí? Entonces, si bien no puedo alegorizar y decir, ay, la luz, sí, Dios es luz. Claro, y es que aquí está hablando de una creación. Me queda esa pregunta. Sí, creo que claro, tú más adelante cuando empieces a ver a Cristo en las escrituras, pues, pero sí, solamente eso quería como dejar ahí. Sí, aquí es importante resaltar algo de lo que tú dices. Alegoría existe en la Biblia, pero una cosa es alegoría y otra cosa es alegorizar. Alegorizar es tomar un texto cualquiera, sacarlo, darle el significado que yo quiera, para interpretarlo a conveniencia de forma privada. Alegoría es ahí sí analizar un texto que tenga ese género literario para poderse analizar. En el contexto que tú citas de Pablo, es notoria la alegoría desde el principio porque él lo hace ver. Es decir, el autor hace claro el hecho de que desea que lo que va a decir sea entendido como una alegoría. Y ahí está perfecto entenderlo como alegoría. Pero aquí el autor en Génesis sí deja en claro que quiere describir cómo fue el principio de las cosas desde un plano por ahora físico. Y una cosa en el texto de la alegoría que hace Pablo, dice que esto es una alegoría, es que no quita el hecho de que sí sucedió. Estuvo Agar, sí, fue un hecho histórico y entonces a veces la prédica es a las mujeres, no le dé ideas a Dios porque usted, como Sara, que le dio una idea, le ayuda a Dios, ¿no? Pero fíjense Pablo como al fondo, ¿no? Del Evangelio y muestra cómo esa historia que dejó el Señor Dios ahí en la Biblia tenía un sentido cierto tipológico del Evangelio. Entonces acá si bien la luz sí es
un elemento físico de la creación, al mismo tiempo uno pudiera pensar en una tipología de Jesús. Sí, me dejo como abierto eso como para cuando vayas a tocar. No, de acuerdo. Y fíjate una cosa, también en cuanto a la interpretación bíblica. Y pues me adelanto, pero es para responder a este punto. Aquí, según Génesis, la luz tuvo un principio. Jesús dice, yo soy la luz, pero la escritura dice que él no tuvo principio. Entonces, cuando se toma un elemento, en cuanto a una alegoría, en cuanto a mostrar una ilustración o una tipología, es importante identificar qué elementos sí se cumplen y qué elementos no se cumplen. Porque si nosotros decimos, Jesús dijo yo soy la luz, y como la luz tuvo principio, Jesús no es Dios. Esas serían las implicaciones inmediatas. Entonces, de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, para otros textos como en Apocalipsis que dice que no va a haber sol. Exactamente. Uno hizo como lo del Apocalipsis no es que es solo simbología de un futuro, sino que va a ser real. Sí, mucho de lo que se dice ahí se empiezan a preguntar si no hay sol, cómo va a haber luz y de qué luz vamos a estar hablando. De qué clase de luz, exacto. Okay. Entonces, importante aquí se está hablando es de luz, todavía no se está hablando de estrellas. Y pues, digamos, frente a eso, nosotros, bueno, es importante aclarar que estamos hablando de la luz como fenómeno físico. La luz es un fenómeno físico que no necesariamente tiene que provenir de una estrella para que exista. Nosotros tenemos un bombillo al lado nuestro, del computador se emite luz para que podamos ver la pantalla. Y pues eso no proviene de la estrella. Entonces es importante resaltar que aquí se está hablando desde la luz como fenómeno físico en sí, intrínseco. No se está hablando de la fuente de la luz. ¿Listo? Bueno, Génesis 1:3 lo que nos muestra es que Dios tiene toda la autoridad. Ordena y se hace. Solamente alguien con autoridad puede hacer eso. Ordenar y ejecutar inmediatamente. Entonces, si nosotros pensamos, ya nos vamos a la parte de las conclusiones, ¿sí? Ya quedan 9 minutos. Si nosotros pensamos en Génesis 1:1 de nuevo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay algo muy, pero muy importante, y es el ejemplo que siempre pongo. No sé si aquí hayan personas que sepan cocinar muy bien, yo no soy uno de esas personas, pero bueno, cualquiera de ustedes que sepa cocinar muy bien, si llega a hacer un pastel y alguien llega a la casa de ustedes y quiere una porción de ese pastel, ¿qué tiene que hacer? Pues bueno, la respuesta es que tiene que pedir permiso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Creo que no hay más misterio frente a eso. ¿Por qué razón? Porque el hecho de haber hecho, valga la redundancia, el pastel, pues hace que la persona tenga todo el derecho de propiedad sobre ese pastel. Como Dios es aquel que creó los cielos y la tierra, Dios tiene toda la propiedad sobre cualquier cosa que exista en los cielos y la tierra. El hecho de que todo lo que existe le pertenece, incluso lo constituye en Señor, en dueño. Que es que hay alguien que no le cree, es dueño. El hecho de que no le crea no hace que ya no sea dueño. Dios es dueño de todo lo que existe. Guste o no, eso es lo que dice la Escritura. Él es dueño de todo lo que existe. Entonces, voy a dejar una tarea para dentro de 8 días. Yo no voy a revisar si ustedes la hacen o no. Es algo completamente libre. La tarea consiste en que ustedes hagan el mismo análisis que hemos hecho hoy. Ya tienen recursos, ya tienen diccionario bíblico. Y si quieren comentarios, también les podemos proporcionar. Con el objetivo de hacer una exégesis rigurosa de Génesis capítulo 1. Entonces, ustedes se ponen a hacer eso hasta el versículo 31. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita que empecemos a estudiar los días de la creación, la idea es detenernos en las partes más importantes. ¿En qué? En poder presentar el panorama bíblico. Pero van a haber detalles que no vamos a poder estudiar, porque si bien son interesantes, pues tomaría mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y pues la idea es avanzar, ¿no? Bueno, entonces, con esto ya queda terminada la primera clase. Les deseo una excelente semana y si Dios permite nos vemos dentro de 8. Gracias, Juan David. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Gracias.
Con gusto. Andrea, Frank, ¿sí? Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ¿Listo? Juan David. Bueno, Lidia, con mucho gusto. Bueno, entonces, nada, que disfruten el fin de semana, que descansen. Gracias. Sí. Chao.